pensando en la familia, hoy vamos a hablar acerca del manejo adecuado del dinero. El manejo adecuado del dinero. Es indispensable que para formar una familia sólida tengamos cuidado de las finanzas en el hogar. Tengamos cuidado de cómo manejamos el dinero en nuestros hogares. Porque creo pensar, y espero no ser muy atrevido en este pensamiento, pero yo creo que no me equivoco, al pensar que cada uno de los que estamos aquí hemos enfrentado buenos problemas por situación de monedas en casa, por situación de los recursos, diferentes problemas, pero que a fin de cuentas cuando analizamos las situaciones, tenía que ver con esto, tenía que ver con el recurso. Hemos hablado ya de diferentes problemáticas que necesitamos considerar y trabajar confiando en la gracia del Señor para formar familias sólidas. Pero uno de esos grandes problemas que la familia enfrenta, que no favorecen la formación de una familia sólida, que vive en armonía y en amor, es el tema del dinero. El dinero causa conflictos por todos lados, causa conflictos mundiales, guerras, y ¿por qué no habría de causar un conflicto también fuerte en nuestros hogares? Causa esos conflictos en el matrimonio, pero también para con los hijos. Causa problemas. Así es que necesitamos considerar este tema, manejando adecuadamente el dinero. Le hago una primera pregunta, porque hoy vamos a basarnos en preguntas, básicamente en el tema. Y esta primera pregunta para que considere a lo largo de todo el tema es, ¿cómo andan las finanzas en casa? ¿Cómo anda el tema del dinero en casa? Ojo que, hermanos, no estoy preguntando si están bien económicamente. ¿Cómo andan las finanzas en casa? ¿Cómo anda el tema del dinero en casa? Quizá sería muy bueno comenzar preguntando cómo anda el tema del dinero en cada uno de nosotros. Pero nos vamos a enfocar en la familia y aunque habrá principios que tienen que ver con algo personal, queremos que pensemos en familia, cómo estamos manejando el dinero en casa. Y el principio que vamos a estar abordando hoy es el siguiente. Un adecuado manejo del dinero resultará en una grande bendición para la familia. Hermanos, un manejo adecuado de las finanzas en el hogar van a resultar en una gran bendición para la familia. Pero un manejo inadecuado del dinero será causa de muchos males, muchos males. Así que si queremos formar familias sólidas, hermanos, necesitamos aprender a manejar adecuada y correctamente el dinero. Entonces, un adecuado manejo del dinero, decíamos, resultará en gran bendición para la familia. Pero si nosotros no aprendemos a manejar adecuadamente el dinero, vamos a causar muchos males a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. Y si nosotros queremos formar familias sólidas, entonces necesitamos aprender a manejar adecuadamente el dinero. Cabe mencionar de antemano, hermanos, que no voy a dar algunas estrategias muy concretas de modo tal que se vuelva un taller de finanzas. Vamos a ir a los principios bíblicos que nos den un punto de partida para empezar a trabajar en el manejo adecuado de nuestros recursos. Y son principios fundamentales para que podamos sanar las finanzas en nuestro hogar y así formar familias sólidas, que experimenten bendición antes que males por causa de un mal manejo de nuestro dinero. Hace un momento le pedí que fuera a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Antes de que iniciáramos este mensaje le dije que preparara Hebreos 13. Ahora vaya ahí al versículo 5 y vea lo que la escritura nos dice. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Y ese será nuestro pasaje central para esta mañana. Dice la escritura: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho,
nunca te dejaré ni te desampararé. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Así es que pensando en las palabras de Hebreos 13, abordaremos tres preguntas que conformarán los puntos de este sermón. Y estas preguntas tienen dos propósitos, hermanos, persiguen dos propósitos. Primero, evaluar cómo estamos manejando nuestro dinero. Ese es el primer propósito que vamos a perseguir. Y ahora, no es que yo les voy a estar presentando las maneras de cómo estar evaluando, sino que a la luz de estas preguntas, cada uno de nosotros debemos evaluar cómo andamos. Segundo, esas preguntas pretenden ofrecer algunos principios que nos ayuden a hacer un mejor manejo del dinero en la familia. Así es que vayamos a la primera pregunta de estas. Dice el pasaje ahí que estamos leyendo, Hebreos 13:5, sea el carácter de ustedes sin avaricia. Consideremos primeramente esto, sea el carácter de ustedes sin avaricia. ¿Qué valor das al dinero, hermanos? Querido hermano, querida hermana, joven, adulto, quien quiera que sea que estás hoy aquí escuchando este mensaje, ¿qué valor das al dinero? Pues dice la Escritura, sea el carácter de ustedes sin avaricia. Un manejo adecuado del dinero, hermanos, requiere dar un valor apropiado a este. Un manejo adecuado del dinero requiere que demos un valor adecuado al dinero. Y la pregunta sobre el valor que damos al dinero, hermanos, no está enfocado en el literal valor de la moneda que tenemos en nuestros bolsillos. Es de 5, es de 10, porque ahí dice, porque no me estoy refiriendo a qué valor tiene cada billete, sino el lugar que damos al dinero en nuestro corazón, hermanos. ¿Qué valor das al dinero? ¿Qué lugar tiene el dinero en tu corazón? Una de las verdades que la palabra de Dios enseña en cuanto al valor que damos al dinero es que el manejo que le damos es una evidencia de lo que pasa en nuestros corazones. Escuche una vez más, el valor que usted dé al dinero será un reflejo de lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. El autor de Hebreos nos dice que nuestro carácter debe ser sin avaricia. Y por lo tanto, hermanos, debemos cuidar el valor o el lugar que damos al dinero en nuestro corazón. Debemos velar, hermanos, por el lugar que nuestra familia está dando al dinero. Padres, sin darse cuenta, están formando el tipo de finanzas que van a desarrollar sus hijos. Y si están viendo un buen ejemplo, gracias a Dios. Pero si no, ese mismo patrón van a venir arrastrando de generación en generación. Y quizá usted está trabajando y esforzándose porque sus hijos el día de mañana perseveren y sean más prósperos y no carezcan de las cosas que usted careció, pero usted les está dando el mismo patrón de administración financiera que usted tiene y por lo tanto muy probablemente ellos van a repetir el mismo patrón. Y van a gastar de la misma manera y se van a endeudar de la misma manera y van a hacer faltos de lo mismo que están siendo faltos en el hogar porque no están experimentando un patrón de finanzas saludable en casa. Así es que, hermanos, debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar nuestro carácter, que este sea sin avaricia. Debemos cuidar el valor que estamos dando al dinero en nuestra familia. Como un paréntesis que puede ayudarnos a evaluar ahí un poquito esto. ¿Por qué usted motiva a elegir cierta carrera a sus hijos? Dese cuenta que la mayoría de veces las familias motivan a sus hijos a elegir ciertas carreras según la remuneración de estas. Estudia tal porque ganan tanto. Estudia tal porque, hermanos, ese es el valor que estamos dando al dinero. Procura esta vida, persigue estos propósitos, porque entonces vas a tener esto y aquello. Y eso es lo que estamos formando en el corazón de los hijos. ¿Qué valor estás dando al dinero en tu casa, en tu familia, en tu propio
corazón. Ahora, quizá la pregunta podría ser, ¿por qué el manejo de nuestro dinero revela lo que hay en nuestros corazones? Y la razón, hermanos, es que el dinero llega a convertirse en un ídolo en nuestro corazón. Muy fácilmente llega a convertirse en un ídolo en nuestro corazón. Dice la escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 5, Colosenses 3, 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La escritura habla de la avaricia como idolatría. Así es que podemos, hermanos, aún sin percatarnos, estar haciendo del dinero un ídolo en nuestro corazón. Quizá usted puede decir como un buen cristiano, no, yo no tengo imágenes, yo no venero imágenes, yo no tengo ídolos. ¿Y qué hay del dinero? ¿Será acaso que el dinero está siendo un ídolo en nuestro corazón? La palabra que encontramos, tanto en Hebreos que acabamos de leer y Colosenses que acabo de citar, avaricia, en griego es la palabra pleonexia. Pleo quiere decir más y exo o exe tiene que ver con tener. Es decir, que avaricia es el deseo de tener más, el deseo de tener más. Ahora, hermanos, ojo, que un corazón puede ser avaricioso aún en la pobreza, porque de repente pensamos que el tema de la avaricia tiene que ver con un tema de ricos, de los que tienen en exceso y quieren más y más. Y tachamos de avariciosos a los que tienen abundancia y buscan todavía mucho más, ¿no? El corazón avaricioso puede estar aún en el que no tiene absolutamente nada. Hasta cierto punto, hermanos, todos deseamos tener algo. Y deseamos tener un poco más de algo. Ahora, hasta aquí no hay ningún problema. Pero la avaricia es ese deseo desmedido de tener más y más. Es un deseo insaciable, hermanos, de tener más y de tener más. La avaricia es definida por el diccionario como el afán o el deseo desordenado o desmedido por acumular riquezas. Ahora, hermanos, si esto es, sea que las necesitemos o que no las necesitemos, eso es avaricia. Y hermanos, aquel que ha dado su corazón al dinero, sin duda ha entregado su corazón a las riquezas. Ha generado un amor por el dinero, porque dice la escritura, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y si nosotros hemos dado un valor, si nosotros estamos en nuestra familia dando un valor desmedido al dinero, nuestros corazones y el de nuestros hijos con toda facilidad se deslizarán hacia la idolatría, generando un amor por el dinero, un aprecio desmedido por el dinero, dando un valor más allá del debido al dinero. Y hermanos, básicamente cuando nosotros atribuimos valor a algo, este se vuelve el objeto de nuestra adoración. Por eso es considerado el dinero como un ídolo. Y vertimos todo nuestro corazón y todo entregamos en búsqueda de este preciado tesoro. Así es que una vez más pregunto, hermanos, ¿qué valor está dando tu familia al dinero? ¿Qué valor estamos dando en el hogar al dinero? Dios ha usado el dinero, hermanos, para sostener nuestros hogares. Dios usa el dinero para sostener nuestros hogares. Dios usa el dinero para sostener su obra en el mundo. El dinero como tal no es perverso. El dinero como tal no es pecaminoso. El obrero es digno de su salario y qué bendición cuando Dios provee a través del trabajo de sus manos para el sostén de su casa y para el sostenimiento de su obra. Desde esa perspectiva, el dinero sin duda alguna es una bendición para nuestras familias, hermanos.
Pero el dar un valor incorrecto al dinero conducirá a nuestras familias a enfrentar muchos dolores. Dicho de esta manera, el dinero puede ser una bendición a nuestro hogar o puede convertirse en una maldición que traiga muchos dolores a nuestra familia. Vea lo que dice la palabra en Primera de Timoteo 6:10, y lo voy a leer y lo ve en pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Dice Primera de Timoteo 6:10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Ahí es el problema. Dice Pablo a Timoteo, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, vea esto, en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Ve, hermano, qué tan peligroso es dar un valor desmedido al dinero. Vea qué tan peligroso es dar un lugar al dinero en nuestros corazones que no le pertenece, que no debe tener. Un autor en el cual me ayudé mucho para desarrollar este mensaje en algunos aspectos se llama Héctor Salcedo. Por cierto, un libro que yo le recomiendo mucho. Si algún día podemos añadirlo a la biblioteca sería de mucha bendición. Y en este libro sobre finanzas del pastor Héctor Salcedo, él dice lo siguiente: el que ama el dinero tiende a priorizar el dinero como su búsqueda principal. Repito, el que ama el dinero tiende a priorizar el dinero como su búsqueda principal y descuida otros aspectos fundamentales de su vida como su familia, la iglesia y sobre todo su relación con el Señor. Vea, hermano, el peligro. Nuestras prioridades van a cambiar según donde esté nuestro tesoro, porque allí estará nuestro corazón. Y vamos a empezar a descuidar aspectos fundamentales de la vida, entre ellos nuestra familia, la iglesia, la comunión con la misma y aún hasta nuestra relación con el Señor. Lo vemos ahí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. En su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Hermanos, nuestras familias pueden sufrir toda clase de mal si damos un manejo incorrecto al dinero. Van a experimentar toda clase de mal si damos un manejo incorrecto del dinero. Dice entonces Pablo, se han desviado de la fe verdadera. Nuestra comunión con Dios y la de nuestra familia se verán afectadas cuando damos en nuestros corazones un lugar al dinero que solamente le corresponde a Dios. El amor al dinero, hermanos, terminará alejándonos de Dios. El amor al dinero terminará alejándonos de Dios. Y de repente lo vamos a querer disfrazar muy piadosamente. Es que nos falta. Y por eso voy a buscar este mejor trabajo. Ya no voy a venir los domingos, pero Dios sabe que me hacía mucha falta este trabajo. Es que no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer porque tengo muchas horas de trabajo y tengo mucho trabajo que traigo todavía a casa y tengo mucho por qué hacer. Y cuando regreso del trabajo estoy muy cansado y no he podido buscar al Señor. El amor al dinero termina alejándonos de Dios. De repente hasta piadosamente oramos por cosas que el Señor nos provea para estar más cerca de Él y cuando Él nos los da, nos aleja más de Él, por decirlo de alguna manera. Hermanos, el amor al dinero terminará alejándonos de Dios. Dice Pablo, también han causado muchas heridas dolorosas. Hermanos, familias separadas por un problema de dinero. Padres distantes por la búsqueda de más y más y más. No están presentes. No los ve la familia, no los ven los hijos, porque todo es trabajo, porque todo es búsqueda de más y más. Una actitud de constante competencia por ver quién puede tener más. Y de repente
las finanzas de la esposa y las finanzas del esposo son dos temas diferentes. Ojo, hermanos, cuidado con ese grave peligro, con esa grave falta en la que podemos caer con toda sutileza. ¿Cuántas parejas no se han separado porque yo ganaba más que él y él no aportaba lo mismo que yo aportaba? Mi salario era mejor y ella quería gastar y era mi dinero. Una competencia por ver quién tiene más, quién adquiere más. Y de repente es una lucha de poderes en base a lo que se tiene. Yo gano más, yo doy las órdenes aquí. Yo gano más, yo soy quien manda aquí. Y entre otros muchos males, hermanos, nuestras familias se ven expuestas a muchas heridas dolorosas cuando el dinero se vuelve un ídolo en nuestro corazón. Cuando damos un valor desmedido al corazón, al dinero, perdón, y entregamos nuestro corazón a las riquezas. Hermanos, el dinero es una bendición del Señor para nuestras vidas, no hay duda de eso. Dios nos bendice a través del salario de cada varón o mujer que aquí labora. Dios nos bendice a través de ese recurso que provee para nuestras familias, alimento, sustento, vestido. El dinero es una bendición para nuestras vidas, pero no hagamos de él un ídolo en nuestros corazones, de modo que termine lastimando nuestra relación familiar. Hermanos, no hagamos del dinero un ídolo en nuestros corazones, de modo que termine lastimando la relación familiar. Cuidado. Una buena manera de cuidar tu corazón es evaluar tus motivaciones. Comenzamos preguntando, ¿qué valor das al dinero? ¿Qué valor da tu familia al dinero? Y una buena manera de evaluar tu corazón y de cuidar tu corazón es evaluar tus motivaciones. Es decir, hermanos, hágase preguntas como, ¿por qué quieres un mejor sueldo? ¿Cuál es la motivación de buscar un mejor sueldo? ¿Por qué quieres un nuevo auto? ¿Cuál es la motivación de buscar un nuevo auto si tienes uno funcional? ¿Por qué quieres comprar un nuevo celular? ¿Por qué quieres nueva ropa? ¿Por qué quieres comprar esto o aquello? Evalúe sus motivaciones, hermano. Evalúe sus motivaciones, querida hermana, para poder cuidar su corazón. Porque sus motivaciones revelarán el lugar que está dando al dinero. Quizá el diferenciar entre lo ocupo o lo necesito es una buena práctica para considerar la condición de nuestros corazones. Si queremos formar familias sólidas, hermanos, debemos tener un manejo adecuado del dinero. Debemos cuidar nuestros corazones de la avaricia, del amor al dinero. Y lo opuesto a la avaricia es el contentamiento. El contentamiento. Dice ahí mismo el pasaje en el que nos encontramos, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Después de leer, sea el carácter de ustedes sin avaricia, dice, contentos con lo que tienen. Contentos con lo que tienen. Y la siguiente pregunta entonces, hermanos, es, ¿cuánto es suficiente? Ya pensamos en qué valor estamos dando al dinero. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es suficiente? Y esa pregunta es muy buena. ¿Cuánto es suficiente? Dice la escritura, contentos con lo que tienen. Y continúa diciendo, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hermanos, un manejo adecuado del dinero requiere contentamiento. Si queremos formar familias sólidas, debemos estar contentos con lo que tenemos. Héctor Salcedo, a quien cité hace un momento,
define el contentamiento de la siguiente manera: el contentamiento puede ser bíblicamente definido como la satisfacción interna que no exige cambios en circunstancias externas. Es el estado interior que dice que lo que tenemos es suficiente. El contentamiento no demanda, no se queja, agradece y confía en que Dios ha dispuesto todas las cosas según su sabia voluntad. Esa es una buena definición de contentamiento. ¿Está contento con lo que tiene? ¿Su familia está contenta con lo que tiene? ¿Te has preguntado alguna vez cuánto es suficiente? Hermano, si quiere hacer un buen manejo de sus finanzas, de su dinero en casa, es necesario que se formule esta pregunta continuamente: ¿cuánto es suficiente? Que establezca un techo, para que una vez que llegue a ese techo, sepa que ha cubierto la necesidad, que ha llegado al objetivo. Traté de buscar y no recordé, tenía por ahí una nota archivada, pero hace tanto tiempo que no recordé ni dónde la tenía archivada, de un ejemplo de una familia que estableció un presupuesto familiar y estableció un techo. Y una vez que llegaron a ese techo, lo que sobraba básicamente era eso, un excedente. Y no lo añadieron a su presupuesto familiar, sino lo dedicaron a otras partidas, específicamente como las misiones mundiales. Porque era suficiente tal cantidad, y cuando esa cantidad fue suplida y excedida, lo que restó de esa cantidad ellos lo usaron para la obra del Señor. Pero de repente no tenemos la idea de cuánto es suficiente. No establecemos un límite. Y tenemos que establecer límites a nuestro codicioso corazón, hermanos. Tenemos que hacerlo. Si queremos manejar adecuadamente nuestro dinero, tenemos que establecer límites a nuestro codicioso corazón. De lo contrario, vas a darte cuenta de que nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Las marcas saben esto. Entonces sale un dispositivo electrónico de tal modelo y al siguiente año ya lanzaron otro nuevo dispositivo con nuevas características y un nuevo costo, y te lo siembran como una necesidad apremiante. Y tú tienes algo funcional, pero ahora la marca te ha hecho pensar que necesitas un nuevo dispositivo. Y deseas y buscas más, porque lo que tienes no es suficiente. El armario está a reventar. El ropero está lleno de trapos, pero nunca es suficiente. ¿Cuánto es suficiente, hermanos? ¿Te has preguntado esto? Queremos un celular y cuando lo tenemos queremos un mejor celular. Queremos un auto y cuando lo tenemos queremos un auto mejor. Queremos un poco más de ingresos y cuando los tenemos entonces queremos más ingresos y queremos más y no nos saciamos, hermanos. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Vea lo que nos dice la escritura en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Hermanos, cuando la perspectiva de lo material no es bíblica, es común experimentar altos niveles de ansiedad, de envidia, de inseguridad, de descontento, entre otras emociones que conducen a la gente a no sentirse plena. Necesito más, quiero más, ocupamos más y más y más y más y no nos saciamos. Mientras más tenemos, más deseamos. Y hermanos, esa búsqueda incansable de más y más cobra factura. Problemas con ansiedad,
corazones desviados por la envidia, inseguridades, descontento. Hermanos, es inaceptable que los hijos no encajen en un círculo social por el tipo o marca de ropa o el tipo o marca de celular que tienen, el tipo de auto que conducen sus padres o el tipo de colonia, fraccionamiento, unidad habitacional donde vivan. Y están llenos de inseguridad, buscando encajar en un grupo social, aparentando ser y deseando tener lo que no tienen. Y de repente también los adultos quedamos en ese juego muy fácilmente. El descontento. Hermanos, esto nos conduce a no sentirnos plenos. Y en vez de estar agradecidos con lo que tenemos, estamos cada día mostrando la queja y el descontento por lo que desearíamos tener. Vivimos en un país, hermanos, grandemente bendecido por Dios. Yo diría exageradamente bendecido por Dios. Tierras fértiles, un ecosistema diverso, increíble, una cultura social, gastronómica, diversa, fascinante. Pero siempre estamos quejándonos. Siempre estamos quejándonos. Yo escucho constantemente las quejas de que este gobierno nos tiene en la pobreza, nos está matando de hambre. Esta semana fuimos al cine y no se veía mucho que estuvieran muriendo de hambre los mexicanos. Ve el tipo de celulares que, por lo menos yo lo veo aquí en la ciudad. La marca de la manzanita predomina y son marcas que con lo que compra un celular alguien de ustedes podría comprar un vehículo. Pero estamos muriendo de pobreza. ¿No tenemos? Hermanos, la queja va a tomar lugar muy fácilmente en nuestros corazones. Muy fácilmente tomará la queja lugar en nuestros corazones cuando nosotros, hermanos, no aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Y la pregunta entonces es, ¿cómo podemos estar contentos con lo que tenemos? ¿Cómo podemos estar contentos con lo que tenemos? El autor de Hebreos nos dice, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hermanos, el contentamiento es una expresión de la fe. En pobreza o en prosperidad, saciados o con hambre, en abundancia o en necesidad, hermanos, ¿cómo podemos aprender a estar contentos? Vea lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Hasta el versículo 13. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, este es el contexto de Filipenses 4:13. No un superpoder adquirido de los cristianos para hacer cualquier cosa que le venga en gana y contar con el apoyo de Dios para hacer todo. Quizá mañana que los niños van a reingresar al ciclo escolar se verá muy tentado a decirle, échale ganas, mijo, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Eso es fuera de contexto. Ciertamente sí, de Él viene la sabiduría, de Él viene la inteligencia, y Él nos da capacidad para hacer un buen desempeño en la escuela, pero no es el contexto de Filipenses 4:13. El contexto de Filipenses 4:13 es este: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Ahí es donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que el secreto para el contentamiento de Pablo es que tenía a Cristo como su más
grande tesoro. ¿Cuánto era suficiente para Pablo? Ya que estamos en esta pregunta, ¿cuánto era suficiente para Pablo? Pablo dice básicamente que Cristo es suficiente. Pablo básicamente dice, teniendo a Cristo, él podía estar saciado y estaba bien. O podía tener hambre, vivir en pobreza y estaba bien. O vivir en prosperidad y estaba bien. Y es donde él dice, todo lo puedo en Cristo, porque de él viene mi fortaleza. Él es su sustento, él es su porción y él es más que suficiente. Tenga o no tenga, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Cuánto es suficiente, hermanos? Cuando eso ocurre, podemos llegar a tener muchas cosas sin que ellas sean nuestro tesoro, hermanos. Como tal, la riqueza no es un pecado. Estamos hablando de el amor por la riqueza. Podemos llegar a tener muchas cosas sin que ellas sean nuestro tesoro, porque Cristo es nuestro mayor tesoro. Disfrutamos lo que poseemos y agradecemos a Dios por eso. Y si tenemos poco, Cristo sigue siendo nuestro tesoro y podemos sobrellevar todas circunstancias porque Él es en nosotros y está con nosotros. Así es que una vez más pregunto, hermanos, ¿cuánto es suficiente para tu familia? ¿Cuánto es suficiente para tu familia? ¿Cristo es suficiente? Ojo, hermanos, que no nos estoy llamando a vivir una vida de austeridad y pobreza para parecer mejores cristianos y sonar más espirituales. No les estoy llamando a satanizar el dinero y los bienes que tenemos, porque hemos dicho antes que son bendición de Dios, dados para el sustento de nuestro hogar. Pero sí estamos hablando de cuidar nuestro corazón, de dar un valor desmedido, de modo tal que nuestros corazones se vuelvan en idolatría al dinero, que no estemos contentos con lo que tenemos. Cuanto más valioso es Cristo para nosotros, menos buscamos en este mundo nuestro contentamiento. Dice un autor, cuanto más valioso sea Cristo para nosotros, menos buscaremos en este mundo nuestro contentamiento. Esa es la actitud que Pablo está mostrando a los filipenses ahí en el capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no tengo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La manera en que manejamos nuestro dinero, hermanos, indica si amamos más las cosas materiales o amamos al Señor. La deuda es un reflejo de eso. Si las tarjetas están sobregiradas y Coppel está a la orden del día en el hogar, si Coppel nos visita más que nuestros hijos en nuestra propia casa, hermanos, estamos en problemas. Exacto. El valor que estamos dando, ¿no? Estamos transformando el deseo en necesidad, ¿no? Ya nos convenció el comercial que necesitamos comprarlo. Dice la Ali cuando quiere algo. No lo tengo, lo necesito. Así vio algo ahí en el escritorio de su tía y ya se lo quería llevar a su casa porque no lo tenía y lo necesitaba. Pero era un regalo que el tío le dio y no se lo pudo llevar para su casa. Pero hermanos, nos convencemos a nosotros mismos con gran facilidad de que no lo tenemos y lo necesitamos y al costo que sea, lo adquirimos. La manera en que manejamos nuestro dinero indica si amamos más las cosas materiales o amamos al Señor. Indica si nuestra confianza verdaderamente está en Dios o en los recursos que poseemos. Un día nuestras tarjetas estuvieron al full. Y hermanos, no es que estuviéramos nadando en cosas que compramos, no, simplemente porque no sabíamos manejarlas. Hermanos, si el sueño se va. Y después de ahí dijimos con Lili, ¿cómo puede vivir la gente con tantas deudas? ¿Cómo puede dormir? ¿Cómo puede descansar? Y entonces hemos aprendido a cuidar ese aspecto.
Hermanos, qué alarmantes están dando sus corazones en cuanto a la manera que manejamos nuestro dinero. ¿Qué tan contento te sientes con la porción que Dios te ha dado? ¿Te quejas con frecuencia de las circunstancias en las que Él te ha puesto? Recuerda, hermano, que tu queja no es contra tu circunstancia, sino contra el Dios que la controla. Tu queja no es contra el momento que estás atravesando, contra las personas que te están debiendo, no es contra las circunstancias, sino contra el Dios que te controla. Hermanos, qué triste es oír creyentes que en todo momento es queja tras queja, tras queja, tras queja, todo es queja. No alcanza, no tengo, antes y ahora, y queja y queja y queja, y una constante amargura y un constante descontento. Hermanos, esa queja es contra Dios. Él es soberano y Él tiene cuidado de nosotros y Él está con nosotros. Y si vivimos descontentos, hermanos, ¿cómo afectará a nuestra familia? Vamos a estar criando niños críticos e inconformes que imitarán nuestros patrones y que se quejarán de sus situaciones. Cuidado, hermanos, ¿qué estamos formando en ellos? Quizá aman aún más que nosotros ya las riquezas y aún no tienen nada. La falta de contentamiento, hermanos, es una evidente falta de fe. Esa es la realidad. Es una evidente falta de fe. Es una señal de que no estamos confiando en aquel que prometió estar con nosotros todos los días. Todos los días. Leamos la escritura ahí en Mateo, capítulo 6, versículos 26. Voy a leer hasta el versículo 33. Por eso solo está la cita en pantalla, pues es una porción larga. Mateo 6, 25 al 36 nos dice lo siguiente. Mateo 6, 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comeremos o qué beberemos? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Vea eso. Ahora el versículo 27 nos dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primeramente el reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Vea, hermano, la falta de contentamiento es una evidente falta de fe. Es una señal de que no estamos confiando en aquel que prometió estar con nosotros, que sabe cuáles son nuestras necesidades y que suple nuestras necesidades. Y si queremos nosotros formar familias sólidas, hermanos, debemos tener un manejo adecuado del dinero. Así que enseñaremos o enseñemos a nuestra familia a estar contentos con lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Confiemos en su fiel provisión. Que Cristo sea nuestro más grande tesoro. Busquemos primeramente su reino y tengamos por cierto, hermanos, que Él tendrá cuidado de nosotros. Yo entiendo el rol de nuestros hermanos varones en la planta, lo cual de cierta manera no puede ser modificado, de cierta manera. Pero alguien que tiene la oportunidad de elegir entre un trabajo que trabaja de lunes a sábado
con X salario a alguien que puede elegir con un trabajo que trabaja de lunes a domingo, pero con un doble X salario? ¿Qué enseñanza dará a su hijo? Cuando diga es que tenemos necesidades, voy a agarrar el de doble X salario. Eso es falta de fe. Es no confiar en aquel que prometió estar con nosotros y proveer. Es decir, mejor agarro, aunque no vaya el domingo a la iglesia, yo agarro el de mejor sueldo. El Señor proveerá, hermanos. Busquemos primeramente su reino y tengamos por cierto que Él cuidará de nosotros. Hermano, ser honrado, ser fiel y leal en su trabajo es mejor que adquirir ganancias deshonestas por causa de mentir, por causa de robar. Hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. Confiemos en el Señor. Busquemos al Señor. Atesoremos en nuestro corazón al Señor. Y Él cuidará de nosotros. ¿Cuánto es suficiente? ¿Qué tan contento te sientes con lo que Dios te ha dado? Hermanos, comencemos a cultivar un corazón de gratitud en nosotros y en nuestra familia. Yo le animo a que llene sus labios de gratitud a Dios para contrarrestar el descontento que lleva a la queja. Orar por los alimentos cada día y cada vez es una buena oportunidad de esto. Otra vez frijoles, gracias a Dios hay frijoles. ¿No? Gracias a Dios tenemos. Ay, esta ropa ya me la puse el domingo pasado. Gracias a Dios tienes que ponerte otra vez este domingo. ¿No? Ay, es que este celular está bien feo, yo quiero uno. Gracias a Dios tienes un celular. Sustituya la queja por la gratitud. Use cada oportunidad para llevar a su familia a poner palabras de gratitud a Dios por cualquiera que sea la situación. Se quedó el carro varado a media carretera. De gracias a Dios porque aún a pesar de la falla mecánica no hubo ningún incidente mayor. Busque la gratitud y ponga esa gratitud en sus labios. Cultive un corazón de gratitud a Dios. No solo en usted, sino en su familia, en sus hijos. Ayude a sus hijos a valorar lo que Dios les ha dado y a estar contentos, ya sea con lo mucho o con lo poco que se les ha dado. Ayude a sus hijos a valorar lo que Dios les ha dado. Y bien, por último, la última pregunta es, ¿glorificas a Dios con tu dinero? ¿Glorificamos a Dios con nuestro dinero? Un manejo adecuado del dinero, hermanos, glorifica a Dios. Un manejo adecuado de nuestro dinero glorifica a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios manejando adecuadamente el dinero? Y quiero dejar en esta última sección 3 principios del cómo podemos glorificar a Dios manejando adecuadamente nuestro dinero. Si se fijan, no hemos ocupado el tiempo de nuestra enseñanza hoy para establecer algunas tácticas financieras para mejorar. Hemos ido a lo fundamental, nuestro corazón y nuestra actitud delante del Señor con respecto a lo que tenemos. Y aquí quizá encontraremos algunos principios prácticos, pero siguen siendo fundamentales. ¿Cómo glorificaremos a Dios con un manejo adecuado del dinero? Primero, administra con fidelidad. Administra con fidelidad. ¿Quién es el verdadero dueño de todo lo que tienes, hermano? Considera esto. Deuteronomio 10:14 dice, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. ¿Quién es el verdadero dueño de todo lo que tienes?
Hermanos, el punto es que no somos dueños de nada. Bíblicamente hablando, somos mayordomos. Y como mayordomos tenemos que ser fieles en administrar lo que no nos pertenece, pues el dueño va a pedir cuentas de cada una de las pertenencias que ha dejado a nuestro cuidado. Así es que debemos ser fieles en administrar lo que no es nuestro. Y como buenos mayordomos, no podemos olvidar, hermanos, que Dios tiene cuidado de nosotros. Así es que debemos ser fieles y esforzados en trabajar y en cumplir con nuestras responsabilidades, y el Señor proveerá. Dios proveerá no significa que seremos perezosos y descuidados. Dios proveerá significa que como fieles mayordomos trabajaremos para ganar una remuneración y haremos un buen uso del salario recibido, de modo que en todo demos la gloria a Dios. Hermanos varones, no le estoy diciendo confíe, Dios proveerá, quédese usted rascándose el ombligo en casa, que Dios proveerá. No, es sea fiel. Administre con fidelidad lo que el Señor le dé. Aún así sea poco, administrelo con fidelidad. Haga un buen uso de ese recurso para glorificar a Dios y para bien de su familia, hermanos. Porque a veces es poco, pero no bien empleado. Y a veces es mucho y tampoco bien empleado y tampoco alcanza, ¿no? Entonces, administre con fidelidad. Segundo, provea con responsabilidad. Sea responsable en proveer. Dice 1 Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es inaceptable que uno que se considera creyente no provea para los suyos. Pablo dice que Pablo dice que es considerado peor que un incrédulo, el que no provee para los de su casa. Y el punto es que la mayoría de los incrédulos proveen para sus familias. Así que la irresponsabilidad de proveer en uno que se considera cristiano puede indicar que verdaderamente no es creyente. Por eso Pablo dice, ha negado la fe. Por eso Pablo dice que es peor que un incrédulo, porque dice que ha creído, porque dice que es un creyente, que pertenece a la familia de Dios, pero no cumple con su responsabilidad de proveer para los suyos. Y hermanos, la Biblia nos exhorta a ser trabajadores y a ser productivos para que así podamos proveer responsablemente para los de nuestra familia. Proveer responsablemente no consiste, hermanos, ojo, no consiste solamente en entregar una cierta cantidad de dinero para que se emplee en el hogar. Proveer no significa solamente eso. Proveer significa estar al pendiente de cuáles son las verdaderas necesidades del hogar, hermanos. De manera práctica, hermano, yo le animaría a elaborar un presupuesto mensual. Para proveer con fidelidad, elabore un presupuesto mensual. Haga cuentas claras. Haga cuentas claras para que ahí sepa cuánto es suficiente. Si usted no sabe cuánto gasta en el mes en lo esencial en el hogar, ya descubrió uno de los grandes problemas del manejo del dinero en casa. Lili apenas hizo hace un par de semanas la cuenta de cuánto estamos gastando actualmente. Y ay, Dios es bien bueno, hermanos. ¿Quién sabe dónde sale? Dios provee con fidelidad. Nosotros tenemos ese conteo de nuestro gasto mensual prácticamente desde que nos casamos. Desde aquella vez que le conté que nos metimos en problemas, aprendimos a tener un control de nuestros gastos. ¿Cuánto necesitamos cada mes? ¿Cuáles son nuestros consumos recurrentes? Y tenemos que cubrir esos consumos recurrentes, o de lo contrario, no podemos dar una partida a ninguna otra área si esos si esas partidas recurrentes no están siendo cubiertas. Hermanos, eso ayuda mucho. Haga cuentas claras.
¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto se necesita? Y distribuya con sabiduría según las necesidades de la casa. Solo así podrá saber cuánto es suficiente. Hermano, y sea honesto al distinguir lo que su familia necesita de lo que su familia desea, ¿no? Porque si no, nunca será suficiente. Si nos ocupamos en suplir deseos más que necesidades, nunca será suficiente. Nunca, hermanos. Así es que provea con responsabilidad. Sea sabio en la provisión a su casa. Administre fielmente y sea sabio en proveer para los suyos. Haga cuentas claras, distribuya adecuadamente lo poco o lo mucho. Distribuya adecuadamente según las necesidades de la casa. Hermanos, matrimonios, para eso hay que charlar, hay que hablar, hay que platicar, hay que conjuntar fuerzas, hay que echar de la mano de ambos para que el recurso sea una bendición para la familia. Hablamos hace unas semanas de no mentirnos, de no ocultarnos. No lo guarde abajo del colchón, sáquelo, lo necesita la familia. No es lo suyo, lo mío, lo tuyo, lo mío, y cada quien gasta para lo suyo y cada quien provee para lo suyo, hermanos. No, tienen una familia a la cual cuidar, a la cual proveer con responsabilidad. No descuide ese aspecto, hermanos. Y por último, dé con generosidad. Dé con generosidad. Dice segunda a los Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Sabemos que la Biblia nos enseña a dar y hacerlo con una actitud correcta, pero muchas veces somos mezquinos al dar porque nos sentimos obligados a dar, y debido a que no entendemos el por qué Dios nos invita a dar con alegría. Muchas veces nos limitamos en cuanto damos al Señor e incluso damos con una actitud incorrecta porque de entrada no entendemos por qué Dios nos invita a dar. Hermanos, Dios tiene propósitos y planes en la tierra. Estos planes son realizados en el mundo principalmente por medio de la iglesia, ustedes. Y necesita recursos para que la obra a la cual fue llamada sea efectuada. Hermanos, Dios se agrada de que su iglesia dé ordenada, voluntaria, gozosa y generosamente. Dios es glorificado en que su iglesia aprenda a dar de manera ordenada, voluntaria, gozosa y generosa. Y si usted quiere glorificar a Dios, aprenda a dar con alegría, aprenda a dar de manera ordenada, voluntaria, gozosa y generosa. ¿A qué me refiero con esto? Ordenada, como propuso en su corazón. Prepare lo que va a dar. Eso es dar de manera ordenada. Prepare lo que va a dar. En 1 Corintios 16:2, Pablo nos dice: cada uno de ustedes aparte. Hermanos, eso es parte de la administración fiel también. El que usted asigne aparte, prepare lo que en su corazón está disponiendo dar al Señor. Dar al Señor. Muchas veces la iglesia entra en una controversia cuando se habla acerca de los diezmos. Y si bien y no voy a dar una amplia explicación acerca de esto, pero si bien los diezmos muchas veces son enseñados como una imposición o como una ley demandada aún a la iglesia de Cristo, no es una enseñanza bíblica. Pero los diezmos o cualquier otra medida es una buena alternativa, una buena estrategia para que usted y su familia preparen, determinen. Es decir, usted puede, en base a su presupuesto familiar, determinar en su corazón cuál es la partida, cuál es la cantidad, el porcentaje, el diezmo, el 20, el 30, lo que el Señor ponga en su corazón. Pero prepárelo. Así sea el 10, el 20,
así sea el 5, prepárelo y dé al Señor de manera ordenada, de manera voluntaria también, hermanos. No de mala gana ni por obligación. Aunque Dios no necesita de nosotros, hermanos, damos voluntariamente para el sostenimiento y el avance del reino aquí en la tierra, hermanos. Ninguno de ustedes es obligado a dar. No hay un récord ahí de quién ha cumplido y quién no ha cumplido. Les animamos a hacerlo de manera voluntaria, no de mala gana ni por obligación. Y Dios se agrada de esto. Dios es glorificado cuando damos de manera voluntaria a Él. Y cuando damos de manera gozosa también. Porque Dios ama al que da con alegría. Antes que sentirnos forzados a dar, hermanos, debemos sentirnos gozosos de poder contribuir a la obra de Dios y glorificarle al volver a Él parte de lo mucho que Él nos ha dado. Esto debe llenar de gozo nuestros corazones. Hermanos, imagínense que tuviéramos la grande bendición de, por lo que estamos dando al Señor, sostener un obrero en las misiones, sostener a un evangelista, proveer recursos para el crecimiento y desarrollo de una nueva obra. Quizás suplir la necesidad de una zona marginada donde el evangelio está siendo predicado. Hermanos, con gozo debemos dar. Hermanos, qué bendición es que no estamos en el calorón al cual vamos a salir en un momento. Y debemos sentirnos gozosos porque el acondicionamiento y el sostenimiento de este lugar en el cual nos congregamos a adorar el nombre del Señor está funcionando porque nosotros podemos tener la bendición de participar y dar al Señor. Así es que demos con gozo al Señor y Él se agrada de esto. Y demos, por último, hermanos, demos generosamente. El Señor se agrada y es glorificado cuando aprendemos a dar con generosidad en nuestros corazones. Primera los Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Según haya prosperado. Hermanos, no debemos dar de lo que quede. Si usted comienza a hacer un presupuesto familiar y administrar con fidelidad y asigna cada partida según las necesidades de su casa, entre estas asignaciones prepare lo que dará al Señor y no de lo que quede. No dé de lo que quede. Disponga en su corazón que estratégicamente y puntualmente usted pueda asignar un porcentaje de lo que el Señor le ha dado según le ha prosperado para dar a Él. ¿Qué es lo común que hacemos a veces, hermanos? Y mal hecho es apartar. Hacemos el apartado para todas las necesidades, pum, 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 distribuimos, pagamos, le damos a todo mundo, pum, 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 y todavía nos vamos y comemos y disfrutamos, y ya al final de lo que quede, a darle al Señor. Hermanos, yo le animo a que no sea así. Yo le animo a que, según haya prosperado el Señor, como dice la Escritura, disponga dar al Señor. No dé de lo que quede. Debemos dar según hemos recibido del Señor. Dios es generoso en prosperar nuestras vidas y se agrada el Señor en que reflejemos su corazón generoso al ser también nosotros dadores generosos, hermanos. Es una gran bendición poder reflejar este carácter de Dios al nosotros también ser generosos. Y no hablo solamente cuando damos a la iglesia, sino cuando tengamos cualquier oportunidad de dar, seamos generosos en dar, hermanos. Reflejemos el carácter de Dios al dar con generosidad. Y Dios es glorificado en esto. Hermanos, un adecuado manejo del dinero resulta en grande bendición para familia. No lo olvide. Pero un manejo inadecuado será una causa de muchos males para nuestras familias. Y si queremos formar familias sólidas, entonces, hermanos, necesitamos aprender a hacer un mejor manejo del dinero, un mejor manejo de nuestros recursos. Recursos que el Señor nos ha provisto para bien, para bendición de los nuestros, pero que pueden resultar en un gran mal cuando no damos el valor debido a ellos, cuando no estamos contentos con lo que tenemos y cuando no estamos siendo fieles en administrar aquello que el Señor nos ha dado.